Durante el trimestre pasado, si recordarás, estudiamos un libro que quizás es el libro más fascinante pero a la vez desafiante en la Biblia, el libro de Daniel. Y no sé si tú te has preguntado como yo alguna vez, ¿cómo es que llegaron los pioneros y los estudiosos de la Biblia a lo largo de todos los tiempos hasta nuestros días a tales conclusiones de la profecía? Acompáñame, esto es Ángulo, una perspectiva de la escuela sabática. Quiero que vayas junto conmigo a la palabra de Dios, a la segunda carta de Pedro, al capítulo 1, versículos 20 y 21. Hay un texto muy interesante que yo lo veo de esta manera. Este pasaje de alguna forma centraliza todo lo que durante esta semana estudiamos. Dice la segunda carta de Pedro en el capítulo 1, versículos 20 y 21 lo siguiente: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué te parece? Hay dos enseñanzas que yo quiero destacar de este pasaje y que de alguna forma, como lo dije, ya centralizan todo lo que estudiamos durante esta semana. En primer lugar, la Biblia dice ahí en el texto que acabamos de leer que la profecía no es de interpretación privada, es decir, así como hay un Dios que es dueño de la verdad profética, de la verdad bíblica, también hay un dueño de la forma como habremos de estudiar la profecía. Yo creo que ningún adventista del séptimo día tiene problemas en creer, enseñar, predicar que Dios es el dueño de la profecía, que Él es el autor, Él es el originador de esta. Ahí no tenemos problemas, pero ¿qué con lo segundo? Que así como hay un dueño de la verdad bíblica y de la profecía, hay un dueño también de la forma como habremos de estudiar la profecía. Ahí es donde muchos tenemos problemas. Porque dentro de la misma iglesia a veces se utilizan diferentes mecanismos y modelos de interpretación bíblica. Pero sabes que en la Biblia se nos expone por voluntad divina un modelo bíblico de interpretación, y es el modelo historicista, no histórico, hay que entender la diferencia, el modelo historicista. Este modelo considera que la profecía tiene un cumplimiento progresivo y continuo en la historia, que comienza en el pasado y termina siempre con el establecimiento del reino de Dios. Ahora, este modelo no se lo inventó nadie, es un modelo que el mismo Dios propone en su santa palabra. Por ejemplo, cuando tú consideras el sueño de Nabucodonosor, el levantamiento y la caída de los reinos a lo largo de la historia, empezando en los mismos días del profeta Daniel y del rey Nabucodonosor, pasando por la historia para finalmente culminar con el establecimiento del reino de Cristo. Ahí vemos cómo el modelo historicista se presenta, se nos expone como el modelo correcto para interpretar la profecía. Lo vemos también en el sueño de Daniel de las 4 bestias, empezando con los días de Daniel, pasando por nuestros días hasta el establecimiento definitivo del reino de Dios, la visión del carnero y el macho cabrío, y podríamos seguir repasando. Este es el modelo que Dios propone en su palabra. La iglesia adventista del séptimo día, desde su mismo establecimiento hasta nuestros días, cree y enseña que este es el modelo correcto que Dios mismo ha propuesto en su palabra y que nosotros haremos bien siempre en seguir, en ser consistentes, en no salirnos de este modelo, porque es ahí donde entramos a interpretaciones especulativas y fascinantes, qué sé yo. Otro aspecto que yo quiero destacar del texto que leímos en 2 de Pedro 1, 20, 21
es donde se nos dice al final: los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y no se trata de debatir cómo fue exactamente que Dios inspiró, ¿verdad? Si inspiró el pensamiento, las palabras, la pluma, qué sé yo. Se trata de entender y afirmar, creer que Dios, mis hermanos, es el autor de la Biblia, de la profecía, y es, digamos, el personaje central de las Escrituras. Así que no debemos de olvidar este hecho. Siempre que nosotros vayamos a la Biblia, aun cuando tengamos la mejor preparación académica en el ámbito teológico, siempre tenemos que despojarnos de nuestros prejuicios, de nuestros modelos mentales creados para interpretar la Biblia, y debemos someternos al Espíritu Santo, porque es el autor, de manera humilde, orar. Cuando nosotros consideramos esto, entenderemos que así como Dios guió a su pueblo en el pasado, a lo largo de la historia profética, así Dios nos guiará y no tendremos nada que temer al presente. No caeremos en incertidumbre como está hoy en día el mundo, por ejemplo. También, cuando nosotros asumamos que Dios es el autor a través de su Santo Espíritu, entenderemos que Dios tiene un modelo de interpretación que Él mismo ha autorizado y que al aplicarlo nosotros podremos llegar a conclusiones correctas de la verdad profética. Y en tercer lugar, nunca iremos a la Biblia de manera descuidada. Siempre nos vamos a encomendar a la dirección del mismo que guió las mentes de los profetas en la escritura de las profecías. Así que, contestando la primera pregunta que hice, ¿cómo es que los pioneros llegaron a la conclusión de las enseñanzas proféticas y que ha venido en evolución hasta nuestros días y que hoy en día nosotros enseñamos? ¿Cómo es que ellos llegaron? Bueno, siguiendo el mismo modelo, creyendo que Dios es el dueño de la profecía, pero también que es el dueño del modelo para interpretar la profecía, que es el Espíritu Santo el originador, y que cada vez que ellos iban al estudio de la Biblia, se encomendaban a Dios. Es así como ellos entendieron. No es que Dios les dio una revelación especial de interpretación profética. Ellos tuvieron que arrodillarse, tuvieron que orar y llegar a las conclusiones que llegaron, comparando texto con texto, siguiendo el modelo divino de interpretación, porque recuerda que nunca la profecía ha sido de interpretación privada. Así que, mis hermanos, confiemos en Dios y estudiemos sus profecías, porque son una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Que el Señor te bendiga. Esto fue Ángulo, una perspectiva de la Escuela Sabática.